Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Amigos y amigas, bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que hace la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En el programa anterior iniciamos un diálogo con el escritor y ensayista, columnista de diferentes medios de comunicación, Gustavo Álvarez Gardiazabal, a quien tenemos hoy aquí en nuestro segundo programa, y con el profesor Luciano Rivera del Departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Vamos a continuar con este diálogo tan ameno que hemos tenido, no solamente viéndolo desde el punto de vista de su incursión en la literatura y en la letra, sino en otros aspectos como el aspecto político y su participación en medios de comunicación. Bienvenido, Gustavo, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y mucho más a un público de Popayán, ciudad donde he vivido momentos culminantes de mi existencia. Yo llegué la primera vez en mi vida a Popayán en 1952. No había cumplido los 7 años, pero la violencia arreciaba en el valle y mi padre alquiló por la época del verano, que comenzaba el 20 de julio y terminaba el 12 de octubre, alquiló una casa que se llamaba Villa Mercedes, y a la entrada de Popayán. Y en Villa Mercedes pasamos los 3 meses mientras yo conocí y me empapé de la historia de Popayán. No tenía la capacidad turística de ahora, pero sí le enseñaban a uno a ir a los museos que ya existían y a reconocer la historia. La vida me dio el placer de enamorarme perdidamente. Yo creo que es la única vez que me he enamorado perdidamente, cuando era estudiante universitario en la Universidad del Valle, de un popayanejo. Y hacía viaje todos los fines de semana a estar en Popayán. Como era un amor tan fuerte, pues obviamente fuertemente se acabó, pero lo recuerdo con una gran añoranza. Gratos recuerdos de Popayán. Profesor Luciano, gracias por estar aquí también en el set de Perspectivas, hoy que estamos transmitiendo desde la casa finca de Gustavo Álvarez Gardiazabal. De nuevo mis agradecimientos a la Universidad del Cauca, a todos ustedes por haberme invitado a conversar con mi amigo de toda la vida, Gustavo Álvarez Gardiazabal, que para mí es quizás uno, o si no, el mejor escritor que tiene y que ha tenido Colombia después de García Márquez. Profesor Luciano, no sé si usted coincida en la apreciación que tengo de Gustavo, que en ese ser tan inquieto que es él y en ese relacionamiento con la sociedad, lo ha llevado también a incursionar en otros aspectos que no solamente es la literatura, sino la parte de la política y los medios de comunicación. Sí, ciertamente esa relación tan compleja que es entre un intelectual, un poeta, un novelista y el contexto social en el cual él se inscribe. En este caso como un intelectual que tiene que responder hasta cierto punto, ¿no?, por la injusticia que uno observa a diario hay en esta formación social colombiana. Es un momento de los tantos que he vivido y he tratado de vivirlos todos a plenitud. Y yo me dedico a escribir novelas sobre personajes que manejan el poder. Y lo hago durante bastante tiempo y con éxito. Cóndores es una novela sobre una batalla de poder. El Bazar de los Idiotas es la batalla del poder de la iglesia haciendo milagros, un par de idiotas que se masturban en un balcón y curan a la gente en ese momento. Es una batalla como la del titiritero, en donde pues planteo la crisis universitaria previa a la de 1971. Y cuando ya he hecho, digamos, el bachillerato, la universidad y el máster,
pues quiero hacer el doctorado y irme a vivir la realidad de ese poder y me meto a la política. Solo tengo una conclusión: la vida real colombiana en la política es mucho más grande, mucho más grave, mucho más perezosa que la que yo me inventé en las novelas. Eso le iba a preguntar, Gustavo, una persona dedicada al tema de las letras, al tema de ese contacto con la sociedad, ¿cómo llega, cómo se siente en el mundo de la política? Gozando. Yo he gozado en todo lo que he hecho, en lo que me ha ido bien y en lo que me ha ido mal. Y he gozado porque me siento absolutamente responsable de que yo lo he provocado. Y creo que la vida es una provocación. Y como provocación uno debe alentar a las nuevas generaciones a que por lo menos se provoquen por seguir viviendo, se provoquen, así sea con este aparatico, a reunirse, a interrumpir el lenguaje verbal, porque ahora prefieren reunirse 6 a mandarse mensajes que a hablar verbalmente. Pues hay que promover a todas esas y entrarse en esos campos. Por eso a los 60 años me metí a la radio. Llevo 50 y pico escribiendo columnas y soy el único columnista diario en Colombia que hay en este momento. Y lo he sido durante los últimos 10 años, en un oficio que ya no se desempeña. Pero también me encuentro con algunos episodios que pues nunca creí que me tocaría vivir, pero asumiendo, como dice Luciano, la responsabilidad del intelectual que quiere aportarle a la marcha del país. Antes de ir a nuestro primer corte promocional, Gustavo, ¿se siente más político, escritor o periodista? No, yo me siento Gustavo Álvarez Gardiazabal, que soy el conjunto de todas esas cosas. No hago separaciones. Bueno, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para continuar en este diálogo con Gustavo Álvarez Gardiazabal. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Continuamos con ustedes en Perspectivas, hoy con nuestro invitado especial Gustavo Álvarez Gardiazabal y con el profesor Luciano Rivera del Departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Profesor, pues ya hemos visto estas facetas de Gustavo Álvarez como político, como escritor, como periodista. Enfaticemos un poco en el tema de los medios de comunicación. Gustavo nos cuenta que lleva 52 años inmerso en este tema de los medios de comunicación, tanto impresos como digitales o audiovisuales. Bueno, pertenezco a la generación en que todavía se leía en periódicos y en revistas, y allí me hice. Montamos con Carmiña Navia la página nueva para poder respaldar a los dialogantes de los que hablábamos en la oportunidad anterior. Y de la misma manera seguí escribiendo columnas en distintos periódicos del país y las sigo escribiendo. Y ahora pues también la publico en internet todos los días, y fuera de eso manejo el Twitter, el @eljodario, y manejo el Face, en donde pues no dialogo, pero sí publico todo lo que pienso o trato de pensar resumidamente. Bueno, hay un tema que es de obligatoria pregunta aquí en el programa, es el paso suyo por la Luciérnaga, un espacio radial, profesor Luciano, que creo que compartimos. Fue un espacio que se posicionó a nivel nacional no solamente por una situación coyuntural del país, sino que revivió también el tema de la radio en los colombianos. Contribuyó a construir, en este caso a través de tu voz, de la de Hernán Peláez, opinión pública en este país. No hay la menor duda.
y se lo he dicho mucho a Peláez ahora que vamos de vez en cuando a diálogos que nos invitan en distintas partes del país, que pues para mí fue admirable trabajar con Peláez así fuera a distancia, porque yo no alcancé a ir sino una vez a Bogotá y el corazón me estorbó. Todo lo demás lo hicimos a control remoto. Y La Luciérnaga generó eso, opinión pública, que es lo que he seguido generando a través de mi reducido ámbito de la columna y del Twitter, generando opinión en un país donde nadie quiere que los demás opinen, donde prefieren insultar antes que rebatir, donde prefieren matar antes que aceptar la verdad del otro. Y ese relacionamiento con las fuentes, ¿cómo lo ha ido construyendo? De la misma manera que lo he hecho con las novelas. Por aquí pasa muchísima gente que me pone al tanto, pero yo trato de leer el mayor número de periódicos en Colombia. Gracias al internet ahora. Pero así todo todavía recibo 4 periódicos impresos diariamente. Y trato de estar al tanto de la información por muchas fuentes, muy variadas, y entrecruzarlas. Y al entrecruzarlas es ya una habilidad que con el paso del tiempo he ido puliendo. Soy capaz de adivinar para dónde va el siguiente paso. Y eso me ha vuelto a ojos de muchos como un brujo, un gurú. No, no es eso, es que sé entrecruzar información e intuir hacia dónde va el siguiente paso. Gustavo, en esa formación de opinión, como lo dice el profesor Luciano Rivera, también se incursiona en el tema de la política. Usted llegó a ser alcalde de Tuluá en 2 ocasiones y 2 veces gobernador del departamento del Valle, uno de los departamentos más importantes del país. Mire, que uno llegue a determinadas cúspides, ya pues uno puede decir, estuve, traté de hacer lo mejor que se pudo. Si no se pudo, listo. El ejercicio político en Colombia no debe seguir siendo la disputa por ocupar el puesto. El ejercicio político en Colombia debe ser la posibilidad de que el diálogo se establezca. Yo fui partidario de la paz de Santos, que no fue de Colombia, porque Santos la dejó para él y su grupo y medio país, y porque Uribe y su grupo no la querían. Y ahora me parece, y soy muy crítico del gobierno, porque han preferido la guerra con sus actuaciones a mantener la paz que fue pactada. Y una generación como la nuestra, que vivió tanta violencia, pues obviamente anhela paz. Y como las estadísticas muestran que después de que se sembró la paz, bajaron indudablemente las muertes violentas, indica que eso sí servía. Lo que pasa es que no fue una paz completa, la dejaron a mitad de camino, porque muchos que estaban en el negocio de la droga, que era la que sostenía la guerra, pues dijeron, bueno, ¿por qué vamos a entregar nosotros el negocio si ya los que se enriquecieron son los que se entregaron? Y eso ha generado un mal manejo de la situación y los enfrentamientos que en el norte del Cauca se están librando desde hace 6 meses entre grupos disidentes. ¿Quién lo iba a creer? Bueno, Gustavo, y en ese análisis que hace con esos argumentos, ¿cómo ve el futuro entonces de los colombianos? El país da tumbos, le gusta dar tumbos y pasar de un extremo al otro. Este es un país que ha dado ejemplo de democracia, así ella sea ridícula o a veces repetida, democracia hereditaria. Pero no hemos tenido sino 2 dictadores, Melo, que lo tumbaron, y Rojas Pinilla, que también lo tumbaron. Entonces el país no busca gobiernos dictatoriales, pero si se le va la mano al gobernante en medidas que atenten contra la comodidad que el colombiano ha tenido, yo creo que la reacción pues no va a ser como la ecuatoriana, pero sí se dará una reacción en donde tienen algo de dominio los aparaticos estos de ahora. Gustavo, la violencia ha atravesado su vida, ha atravesado la vida de esta formación social colombiana. Usted ha meditado, ha reflexionado justamente sobre la violencia. ¿Por qué somos un país cainita? ¿Por qué
esa inmensa incapacidad de dirimir justamente nuestras contradicciones a través del diálogo, que es lo que usted aboga y que es lo que ha pretendido justamente a lo largo de este extensísimo magisterio en este país como profesor universitario, como intelectual, como periodista. Yo creo que por varias razones. La primera, por una razón antropológica, llamémosla así, aunque me llevó a pelear con Gutiérrez Girardot, que contradijo la tesis. Es que nosotros fuimos fruto del cruce de tres civilizaciones violentas. La civilización indígena que encontraron los españoles cuando llegaron aquí era una civilización que tenía 120 tribus agarradas en permanentes guerritas. No había imperio. Los españoles que llegaron eran sobrantes de cárceles españolas que venían a limpiar su pasado y eran muy poquitos los Jiménez de Quesada ilustrados que llegaron. Y los negros que trajeron a reemplazar a los indios que los españoles mataron fueron negros prisioneros de guerra que salían a ser vendidos a la orilla del mar a los portugueses. Eran sobrantes de guerra. Entonces nosotros tenemos tres opciones de guerra en nuestra conformación étnica y eso repercute, así lo digan que no. Pero por otro lado, esa conformación fue manejada por la Iglesia Católica sobre la base de la Inquisición española. Y esa Inquisición estaba montada sobre la persecución, sobre la crueldad, sobre la violencia. Entonces, ese país se adobó con esos orígenes en semejante caldo. Y como si fuera poca cosa, la Iglesia y el Estado colombiano se construyó sobre dos elementos que han sido perversos para Colombia: la envidia y la venganza. Y sobre la envidia y la venganza hemos construido este mundo de guerra. Gustavo, sus novelas, sus textos literarios siempre han reflejado temas de la realidad, temas de la región, del país. Si fuera a escribir una novela en este momento sobre esta situación en Colombia de la paz o de la guerra, ¿qué título le pondría? No, no le escribiría. ¿No escribiría? No. ¿Por qué? Porque ya no estoy en edad de sentirme tan afectado por lo que está pasando, porque ya conozco los intríngulis y falsedades con las cuales se construye la verdad política en Colombia. Bueno, y con esta respuesta nos vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para finalizar esta serie de programas con Gustavo Álvarez Gardiazabal. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Regresamos con ustedes nuevamente a Perspectivas, hoy con nuestro invitado especial Gustavo Álvarez Gardiazabal y con el profesor Luciano Rivera del Departamento Español y Literatura. Ya para cerrar este programa y este ciclo de 2 programas que hemos tenido, profesor, ¿qué preguntas usted le tendría a Gustavo Álvarez? Sí, lo cerramos con una pregunta literaria. Gustavo, 100 años de soledad se publica en el año 1967 y ya seguramente en ese momento tú tenías el proyecto de convertirte en un gran novelista, el novelista de Colombia. Ciertamente al leer 100 años de soledad seguramente suscitó en ti una serie de preguntas, un reto enorme de cómo superar la influencia justamente de 100 años de soledad. ¿Por qué no nos hablas de eso? No, fue algo peor, fue algo peor. 100 años de soledad, si María y la vorágine se habían convertido en una barrera, 100 años de soledad se convirtió en un gran paraguas que nos tapó a todos. Y todo lo que uno escribiera después iba a ser el lenguaje garciamarquino, para los de afuera y para los de adentro. Y si no se pertenecía al boom de los que fueron a lavar platos a España para poderse sostener,
pues menos. Y si uno se quedaba en la provincia como me quedé yo, menos todavía. Así todo, me pareció que podía hacer la novela de la violencia que no se había hecho, contra el criterio bogotano y contra el criterio político regional, porque todavía estaban muy frescos los episodios que yo iba a narrar. Yo publico 5 años después, en el año 72, publico Cóndores no entierran todos los días. Y competía con 5 años de gloria de 100 años de soledad. Y heme aquí, 49 años después, estoy en condiciones de ver a Cóndores no entierran todos los días, editada, reeditada, publicada, pirateada. ¿Qué no hacen? Lo que significa que pues no me equivoqué y el atrevimiento pues tenía un riesgo, lo corrí. Gustavo, ¿hay interés hoy en día por la escritura y por la lectura? No solamente hablo de Colombia, sino a nivel general de todo el mundo, porque es que se ha perdido mucho esa práctica. Considero yo que los escritores hoy en día son pocos. Es que entramos en la ley de la oferta y la demanda y en la medida del gasto de la comodidad. Ahora, desde después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se precipitó aceleradamente a buscar a toda costa la comodidad. Los colombianos no protestamos porque no queremos perder la poquita comodidad que tenemos y siempre estamos en busca de ella. Por eso, cuando el gobernante le arrebata la comodidad al colombiano, está toreando un avispero. Y las avispas también pueden picar. Claro, salir de esa zona de confort en la que muchos estamos, porque uno no puede darse cuenta que está también en una zona así. Desde una sociología de la literatura, para darle un nombre, ahora le tienen el nombre de sociocrítica. ¿Por qué el público lector en Colombia se enganchó de esa manera mágica, podríamos decirlo así, con la novela que escribiste en Toro Bajo y no con las otras novelas que habías escrito dentro de ese contexto, como por ejemplo Dabeiba? ¿Qué explicación sociológica le das a esto? Una sociología de la estética. Es un colombiano que necesitaba que le contaran a sus hijos lo que ellos habían vivido y ellos no habían sido capaces ni siquiera de publicarlo. Y de tanta gente que pasa por aquí, de tantas generaciones nuevas, estudiantes de colegio y de universidad que me estudian, todos invocan a sus padres o a sus abuelos y me preguntan, ¿y eso fue verdad? ¿Así era como pasaba? Entonces hay una especie de mea culpa del colombiano que lo encontró en un texto fácil de leer que sin rebusque le estaba señalando quiénes eran los culpables. En estos días vinieron de la Universidad de California, no recuerdo si fue de Stanford o algo así, un estudiante que estaba haciendo una tesis doctoral sobre los pájaros y los paramilitares, buscando la identificación entre una novela que contaba la historia de 1948 al 58 con la de los paramilitares que se habían vivido acá en la década anterior, lo que indica que hay textos que ganan el nicho de la eternidad. Y bueno, pues ya uno no puede ser eterno, por lo menos hay que vivir con tranquilidad y tratar de que lo oigan hasta que pueda, porque a veces, sordos como yo, dejamos de hablar. No, y esos textos literarios son la memoria histórica de un país también, de una comunidad. Sí, ese es uno de los elementos que los críticos universitarios de ahora están viendo, es que las novelas de Gardiazabal cuentan la historia del siglo XX en Colombia, y entonces están contando la fórmula de Los Míos, por ejemplo. Los Míos es la novela sobre la oligarquía vallecaucana azucarera, y qué pasó, y cómo hicieron la fortuna. Y de la misma manera van a encontrar en Los sordos ya no hablan lo de Armero, o en El comandante Paraíso, cómo el narcotráfico señorea.
o El último Gamonal, sobre lo que después sería la gran tragedia de Trujillo. En fin, escribí sobre la historia de la segunda mitad del siglo XX y creo que le gané a los historiadores. Al parecer, después de tú haber tenido una serie de experiencias históricas, sociales, personales, he percibido que ese ciclo lo cierras con la escritura de una novela. Tengo como esa impresión, no sé si me equivoco. Sí, creo haberlo cerrado con Las Guerras de Tuluá. Las Guerras de Tuluá cierra el ciclo completo de mi creación de la violencia. He estado trabajando en los últimos años y puede ser mi última novela, se llama El Violín, donde narro una historia entre familiar y real, entre autobiográfica e inventada, para poder decir bestialidades, y de esa manera he completado los ciclos. Finalmente Tuluá es una ciudad muy violenta, y viví allí, nací allí, fui alcalde 2 veces, y soy respetado, pero tenía que concentrar episodios de las distintas guerras en un texto, y creo que me quedó bien hecho. Tu identidad está ligada profundamente con el diálogo socrático. ¿Cómo enseñarle a un país que está acostumbrado a resolver sus diferencias, sus conflictos con la daga, la puñaleta y la ametralladora? ¿Cómo cambiar, transformar esa identidad, ese tipo de identidad tan violenta? La luciérnaga, el humor. Eso es lo que me ha salvado a mí de que no me hubieran matado durante estos 75 años. El humor. Mis novelas tienen humor, mi vida está cargada de humor. El sarcasmo hace parte del juego para poder generar esa convocatoria pública. En La Luciérnaga lo logramos plenamente, por eso creamos opinión. Solamente quedan palabras de agradecimiento, Gustavo, por recibirnos aquí en tu casa y compartir estos 2 programas con nosotros aquí en Perspectivas sobre todo este tema de aspectos de la literatura, de la política y los medios de comunicación. No, a ustedes muchas gracias y a todo el público caucano y en especial a los universitarios de Popayán, pues mi recuerdo añorante. Aspiro pronto a estar de nuevo allá. Ya los estaremos esperando, profesor. Muchas gracias por compartir este set con nosotros. No tengo sino agradecimientos con ustedes, con el rector de la Universidad del Cauca, con la comunidad académica de la universidad, haberme dado ese privilegio de venir a conversar con un amigo a quien yo estimo y quiero mucho. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.